Hola, ¿cómo están? Soy Alma Rosa Ruiz Recendis, estudiante de la Maestría en Neurociencias Aplicadas a la Educación en Centro Educativo UNIPEM, sede Tuxpan. Los invito a escuchar este hermoso cuento que he preparado para todos ustedes. Este hermoso cuento tendrá grandes personajes. Había una vez una maestra muy traviesa que quería saber sobre neurociencias, en especial del tema de neuróbicas. Tenía una maestra muy inteligente y le dijo, si de neurociencia quieres aprender, sobre neuróbicas debes de saber. Pero, ¿qué debo de aprender? Preguntaba Alma. Pues de estimulación temprana, creatividad e inteligencia y memoria, le decía su maestra. Alma muy emocionada contestaba, ahora sí, mi práctica mejoraré. Alma muy emocionada buscó a cada uno de sus compañeros, pues cada uno de ellos tenía algo muy importante que enseñarles. Entonces pensó, a la primera que visitaré será a la doctora Lulú, pues ella sabe mucho de gimnasia cerebral. Llegó y tocó a la puerta de la casa de la doctora Lulú y le dijo, doctora, quisiera preguntarle algo. ¿Me podría enseñar sobre gimnasia cerebral? La doctora Lulú me dijo, hola Almita, de gimnasia cerebral le podré hablar. Y me dijo, la gimnasia cerebral ayuda a lograr que la comunicación entre el cuerpo y el cerebro, lo que significa eliminar de tu organismo el estrés y tensiones. Su práctica constante facilita la construcción de redes neuronales. Por eso es importante que todos los días cuando llegues a tu salón de clases pongas en práctica algunas actividades sobre gimnasia cerebral, pues esto favorecerá aspectos sensoriales, aspectos cognitivos y desarrollará aspectos psicomotrices. Tan emocionados estábamos en la plática cuando llega Rubí y Juan Carlos y que se interesan y que me acompañan. Ellos escuchaban cuando la doctora Lulú me decía que el aprendizaje de la gimnasia cerebral se lleva a cabo gracias a las conexiones que realizan las neuronas, puesto que la actividad aumenta y estimula la milenización de las acciones, además de que regenera los nervios que transmiten más rápido los mensajes y por lo tanto esto se va a reproducir en más aprendizaje. En eso, al escuchar la plática, la doctora Sonia se unió y nos explicó. Para poder resumir lo que Lulú les acaba de decir, les puedo ampliar que la gimnasia cerebral es un sistema de ejercicios mentales y corporales cuyo objetivo es mejorar los diferentes procesos de pensamiento. Por eso afirma que no hay aprendizaje sin movimiento. Además, es un sistema de aprendizaje basado en la aplicación de métodos kinesiológicos para la actividad cerebral. Y en eso que nos dice, a ver, juguemos a gigantes y enanos. Cuando yo diga gigante, se van a levantar de puntitas. Cuando yo diga enano, se van a agachar. Y así nos tuvo durante un buen tiempo. Buen ejercicio realizamos Rubí, Juan Carlos y yo. Después de sudar la gota gorda por estar haciendo nuestros ejercicios, la doctora Sonia nos decía, además gracias a la gimnasia cerebral podemos desarrollar grandes capacidades, pues podemos desarrollar capacidades visuales, auditivas y kinestésicas. Y no solamente eso, pues se puede aprender técnicas de respiración y relajación que permite desbloquear las energías. Además, activa las neuronas. Con esto se mejoran las funciones cognitivas y emocionales, lo cual genera mejor plasticidad.
además de reforzar la memoria y vivir en una plena conciencia y vitalidad. Muchos son los beneficios de aplicar gimnasia cerebral en nuestro salón de clases con nuestros alumnos. Ahora sí, después de la explicación, Alma muy emocionada se fue a su salón de clases y empezó a implementar algunas estrategias de gimnasia cerebral con sus alumnos. Tan emocionada estaba Alma con su gimnasia cerebral que se le olvidaba el siguiente tema del que tenía que investigar. Y pensó, ¿y ahora a quién le preguntaré sobre creatividad e inteligencia? Pues quiero aprender. Y dijo, ya sé con quién. Con Patti y Javier voy a aprender. Y se fue a buscarlos. El primero en encontrarse fue al doctor Javier, al cual le dijo que si lo podía ayudar a explicarle un poco sobre inteligencia. El doctor Javier, muy gustoso, empezó a decir, a ver, explicaremos primero que la inteligencia se basa en las diferencias individuales. Pero también podemos hablar que todos tenemos diferencias como raza humana. Es decir, tenemos algunas diferencias universales que nos hace diferentes a otros y que al mismo tiempo nos hace iguales, como son nuestras características del mismo ser humano. Pero también dentro del ser humano, en esa universalidad, hay diferencias entre los grupos, entre grupos específicos de seres humanos, en el cual influye mucho el sistema sociocultural en el que se desenvuelve. Pero algo muy importante que nunca debes de olvidar, todos los seres son iguales, es decir, nadie es igual a mí, nadie es igual a ti. Todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, pero todos tenemos la capacidad de poder aprender. Y me decía, como ya te expliqué, todos somos únicos e irrepetibles, pero a ver, te voy a hablar un poquito de inteligencia. La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas de razonamiento, de adaptarse al ambiente. Todos somos inteligentes en un mayor o menor grado. Alma se quedó pensando, es verdad, en mi grupo de maestría todos somos muy inteligentes. No cabe duda que así es, Alma, pero a ver, sigamos hablando sobre el tema, me decía el doctor Javier. Algunos de los teóricos que han definido el concepto de inteligencia fue Binet, Wechsler. Ellos hablaban sobre una inteligencia con un test estandarizado llamado WIX y Weiss. Stenger, él fue el primero en introducir una inteligencia diferenciada, pues él hablaba de 3 tipos de inteligencia, la analítica, la creativa y la diferenciada. Sin embargo, no fue hasta que llegó Howard Gardner que estableció 7 tipos de inteligencia: lógico-matemática, lingüística, música espacial, interpersonal, intrapersonal, corporal, sinestésica, naturalista y existencial. Él hablaba de que todos somos inteligentes, que todos nacemos con las capacidades y que depende del ambiente para poder desarrollar más una inteligencia que otra. Sin embargo, uno de los que ha contribuido mucho a este campo, especialmente sobre inteligencia emocional, ha sido Daniel Goleman. Entonces Alma le dice al doctor Javier, creo que ya entendí. A ver, la inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y poder aprender de la experiencia. ¿No es así, doctor Javier? Así es, decía el doctor Javier.
No olvides que estas también se desarrollan como lo mencionaba Piaget, de acuerdo a los estadios de desarrollo que ya hemos visto en clases pasadas. Continuemos. Ahora te voy a explicar cómo podemos optimizar el proceso del desarrollo infantil que ya hemos visto con Piaget. Bueno, es que durante esta etapa, esto nos marcará toda la vida. Y para poder tener un desarrollo óptimo, es necesario tener una buena alimentación, tener un ambiente afectuoso, un buen entorno cultural, abrazos reconfortables, jugar a esconderse. ¿Tú sabías que existe una teoría que se llama teoría económica de los abrazos? Pues sí, existe. Y esta teoría nos dice que un niño para desarrollarse afectivamente bien y para potenciar su desarrollo cognitivo, mínimo debe de tener 12 abrazos reconfortables durante el día, pues todo esto incide en el desarrollo del cerebro. Al terminar de platicar con el doctor Javier y de pensar en todo lo que le había comentado, Alma encontró un nuevo tema, pues era tan amplio hablar de inteligencia, y se preguntaba cómo la estimulación temprana favorece esa parte de la inteligencia. Tan pensativa iba en el camino que chocó con el doctor Rodo y él le dijo: oye, Almita, ¿qué es lo que estás pensando? Y ella le contestó: es que quiero saber sobre estimulación temprana. Y él le dijo: creo que yo te puedo ayudar con eso. ¿De verdad, doctor Rodó? Se lo agradecería mucho, le contestaba Alma. Mira, decía el doctor Rodo, la estimulación temprana tiene sus bases neurofisiológicas, pues el sistema nervioso central es más plástico cuando más joven es, y es precisamente en estos primeros años de vida donde se puede poner en práctica. Pues esta puede ir dirigiendo a pacientes con factores de riesgo, niños normales o con daño encefálico, para tener una mejor calidad de vida. Además de que si estimulamos para optimizar el desarrollo de los niños, podemos prevenir algún riesgo biológico y disminuir alguna discapacidad. La edad más conveniente para esto es desde el útero hasta los 6 años de vida. Y que Alma se acuerda que le falta hablar sobre creatividad y que va corriendo y que busca a Patty y que le dice: ahora sí, doctora Patty, ¿listas para hablar de creatividad? Y dice la doctora Patty: muy bien, iniciemos. Alma, y ni te preocupes tanto, este tema es muy fácil de comprender, solo tienes que poner mucha atención. Las expresiones artísticas potencializan mucho el desarrollo humano, pues las actividades están estrechamente relacionadas con la socialización de niñas y niños y favorece la creación de vínculos afectivos. Por eso, dentro de las neurociencias, nos aconseja desarrollar mucho sobre musicoterapia, arteterapia y realizar obras artísticas o obras manuales. Esto ayuda muchísimo a la parte de la sensibilización de nuestros estudiantes. Ahora tú, ve a tu salón de clases y empieza a sensibilizar a todos tus alumnos. Alma muy contenta fue a su salón de clases e implementó algunas actividades con sus alumnos de primaria y de licenciatura. Pues gracias a las explicaciones que hasta ahorita le había dado el doctor Javier, el doctor Rodolfo y la doctora Patty, puso en práctica lo aprendido. Así realizó estas actividades que se les están mostrando. Alma, al terminar de aplicar sus actividades de creatividad, se quedó pensando en lo que la doctora Eva le había mencionado y recordó que entre los temas que le pidió que aprendiera era sobre la memoria y pensó: ¿quién podrá explicarme lo de la memoria y que se acuerda? Dice: ya sé, la doctora Leti y la doctora Rossi
ellas sí le entendieron a la doctora Eva. Yo creo que ellas sí me pueden explicar. Entonces, que le habla a la doctora Leti para despedirle que si por favor le podía ayudar a explicarle un poco sobre memoria. Y ella contestó, está bien, Alma, nosotros te explicamos, no te preocupes. Y empezó por decirme, el aprendizaje y la memoria son procesos neurobiológicos íntimamente relacionados que nos resultan indispensables para tener una vida de relación. Además, la doctora Rossi decía, la memoria también es un proceso por el cual la información adquirida se convierte en conocimientos que guardamos para utilizarlos y se relaciona principalmente con nuestro sistema nervioso central. Los tipos de memoria según su duración son corto y largo plazo. Según su naturaleza es declarativa y memoria no declarativa. Memoria de trabajo, control de atención y agenda visoespacial. Cada una de estas memorias son muy importantes para llevar a cabo las funciones ejecutivas. Ellas explicaban que los procesos de la memoria principalmente son tres: la fijación o codificación, la cual es un proceso donde la información se prepara para poder ser guardada; el almacenamiento o consolidación, donde se almacena la información, aquí se ordena y se categoriza. Y finalmente la recuperación o evocación, que es cuando recuperamos correctamente lo que almacenamos en el momento en que ésta se requiera. Ellas explicaban que dentro del proceso de la memoria se pueden dar algunos trastornos. Los principales síndromes que se pueden dar en estos trastornos de la memoria son síndrome amnésico clásico, síndrome amnésico temporal, síndrome amnésico diencefálico, el síndrome amnésico frontal, demencia semántica, síndrome amnésico retrógrado focal. Esto es porque en algunas ocasiones hay algunos procesos que no se dan de manera adecuada o que hay algunos órganos que no realizan su funcionamiento para el almacenamiento de la información o para recuperarla en el momento en el que lo necesitamos. Por eso es muy importante estar al pendiente sobre los procesos que se realizan al realizar evocaciones de la memoria o en los procesos de almacenamiento de información. Emocionada por todo lo que había aprendido, que al estar platicando con el doctor Fer, la doctora Sage y el doctor Juan Carlos, le resumieron y le concluyeron estos temas al decirle: es muy importante las adaptaciones del ser humano al ambiente para que pueda sobrevivir. Para eso el cerebro requiere ajustes motores, sensoriales y de asociación. Las partes de nuestro cerebro permiten almacenar información. Cuando existen algunos desajustes, afecta directamente su interacción con el medio. Por eso es muy importante reconocer y conocer los procesos que se dan al momento de estar aprendiendo, pues en ellos podemos darnos cuenta si existen algunos inconvenientes o algunas situaciones que no sean adecuadas al momento, por ejemplo, de almacenar memoria. La creatividad, la gimnasia cerebral y con esto el desarrollo de la inteligencia podrá potencializar al ser humano para adaptarse de una manera mejor. Alma, muy contenta con lo aprendido, se fue a su salón de clases, pensando en que ahora podrá aplicar estrategias que mejore el aprendizaje de sus alumnos y que no solamente los mejore, sino los potencialice al máximo, y esto va a favorecer a su adaptación al medio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.